El despertar de un gigante dormido. Venezuela ha sido durante más de un siglo una pieza clave en la historia energética del planeta. Sin embargo, pocas veces esa condición había sido tan determinante como en el contexto global del año 2026. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, conflictos energéticos, transición tecnológica acelerada y una creciente competencia por recursos estratégicos, el país sudamericano reaparece en el centro del tablero internacional como un actor imposible de ignorar. La razón principal es conocida, pero no siempre comprendida en toda su magnitud. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo probadas del planeta, con una cifra que supera los 300.000 millones de barriles por encima, incluso de potencias históricas como Arabia Saudita y Estados Unidos. Este volumen colosal representa aproximadamente el 17% de todas las reservas globales, una proporción que por sí sola redefine cualquier análisis energético a largo plazo. La mayor parte de este recurso se encuentra concentrada en la faja petrolífera del Orinoco, una de las regiones energéticas más extensas y ricas jamás identificadas. Se trata de una franja territorial que alberga crudos extra pesados, cuya explotación requiere tecnología avanzada, inversión sostenida y una infraestructura compleja, pero que, al mismo tiempo, garantiza una longevidad productiva que pocos países pueden ofrecer. En términos simples, mientras otras naciones enfrentan el agotamiento progresivo de sus yacimientos, Venezuela dispone de petróleo suficiente para abastecer una parte significativa de la demanda mundial durante décadas. No obstante, este potencial extraordinario convivió durante años con una paradoja profunda. A pesar de contar con las mayores reservas del mundo, la producción petrolera venezolana cayó a mínimos históricos. Factores como la mala gestión administrativa, la politización de la industria, la fuga de talento técnico, el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y las sanciones internacionales provocaron un colapso operativo sin precedentes. De producir más de 3 millones de barriles diarios a finales del siglo XX, el país pasó a niveles que apenas superaban el 1.000.000 de barriles por día, en ciertos momentos de la década de 2020. El gigante estaba ahí, pero dormido, atado por sus propias limitaciones estructurales. Sin embargo, el año 2026 marca un punto de inflexión. El contexto internacional ha cambiado de forma radical. La guerra energética global, las interrupciones en cadenas de suministro, la inestabilidad en regiones productoras tradicionales y la urgencia de asegurar fuentes confiables de energía han obligado a las grandes potencias a replantear sus estrategias. En ese escenario, Venezuela deja de ser vista únicamente como un país en crisis y vuelve a ser percibida como un reservorio estratégico de primer orden. Gobiernos, corporaciones energéticas, fondos de inversión y organismos multilaterales comienzan a mirar hacia Caracas no solo con cautela, sino con un interés pragmático y creciente. Pero el despertar venezolano en 2026 no se explica únicamente por el petróleo. El crudo sigue siendo el eje central, pero ya no es el único factor que atrae la atención global. Bajo el suelo venezolano se encuentran también minerales estratégicos esenciales para el futuro tecnológico del planeta. Coltán oro industrial, bauxita, hierro y posibles reservas de tierras raras convierten al país en un actor clave, no solo para la energía tradicional, sino para la economía digital, la transición energética, la industria de baterías, los semiconductores, la inteligencia artificial y la tecnología militar avanzada. En un mundo donde estos recursos son cada vez más escasos y concentrados en pocos territorios, Venezuela emerge como un espacio de enorme valor geopolítico. Este doble perfil, energético y mineral, transforma por completo la narrativa. Ya no se trata únicamente de oro negro, sino de un ecosistema de recursos críticos que puede influir en la seguridad energética,
la competitividad tecnológica y el equilibrio de poder global. La faja del Orinoco deja de ser solo una reserva petrolera y pasa a ser vista como parte de un sistema más amplio, capaz de sostener industrias completas, atraer transferencia tecnológica y generar cadenas de valor que van mucho más allá de la simple exportación de materias primas. El interés internacional que comienza a manifestarse en 2026 no es casual ni improvisado. Está impulsado por cálculos estratégicos de largo plazo. Estados Unidos busca diversificar sus fuentes energéticas y reducir dependencias geopolíticas complejas. China observa en Venezuela una oportunidad para asegurar suministros críticos en su carrera tecnológica. Europa, presionada por la transición energética y la necesidad de estabilidad, analiza escenarios donde el crudo venezolano pueda funcionar como puente durante el cambio hacia energías más limpias. Incluso actores regionales entienden que la reactivación venezolana puede alterar flujos comerciales, inversiones y alianzas en toda América Latina. Al mismo tiempo, este despertar plantea desafíos internos monumentales. Reactivar la industria petrolera venezolana no es solo cuestión de levantar restricciones o firmar contratos. Implica reconstruir refinerías, oleoductos, puertos, sistemas eléctricos, marcos legales y, sobre todo, restaurar la confianza. Confianza de inversionistas, de trabajadores, de mercados y de la propia sociedad venezolana, profundamente marcada por años de crisis. El renacer del gigante no puede ser improvisado. Requiere planificación, transparencia, institucionalidad y una visión de desarrollo sostenible que evite repetir los errores del pasado. En este contexto, Venezuela se encuentra en un auténtico cruce de caminos histórico. Puede optar por un modelo extractivo tradicional, limitado a exportar crudo y minerales sin transformación profunda, o puede aprovechar esta ventana de oportunidad para redefinir su rol en el mundo, convertirse en un nodo energético moderno, integrado a cadenas globales de valor, con capacidad de innovación, refinación avanzada, petroquímica, desarrollo tecnológico y diversificación económica. La diferencia entre ambos caminos no es menor. Uno perpetúa la dependencia. El otro abre la puerta a una transformación estructural del país. Por eso, cuando en 2026 se habla del despertar de un gigante dormido, no se trata de una metáfora exagerada. Es la descripción precisa de un país que, tras años de parálisis, vuelve a ser relevante en las conversaciones más importantes del planeta. Un país cuyo subsuelo concentra recursos capaces de influir en precios globales, decisiones políticas, conflictos internacionales y el rumbo de la transición energética mundial. Hoy, Venezuela ya no es solo una advertencia sobre lo que puede salir mal, es nuevamente una incógnita estratégica, una pieza que puede inclinar balances y redefinir mapas. Su renacer no solo impacta a sus ciudadanos, sino que tiene el potencial de transformar el sistema energético y tecnológico global en las próximas décadas. El gigante se mueve, y cuando un gigante despierta, el mundo entero lo siente. La última frontera, el tesoro oculto bajo el Orinoco. Más allá de su inmenso potencial petrolero, Venezuela alberga en su suelo una riqueza mineral que podría situarla en un lugar global aún más estratégico de lo que muchos imaginan. En el sur del país, dentro de lo que se conoce como el Arco Minero del Orinoco, existe una extensión de territorio que no solo representa un enorme tesoro geológico, sino también una pieza clave en las tendencias tecnológicas, económicas y geopolíticas del siglo XXI. Esta región, que cubre aproximadamente 109.000 a 112.000 kilómetros cuadrados, equivalente a más de 12% del territorio venezolano, ha sido declarada por el gobierno como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, precisamente por la enorme cantidad de recursos minerales que se encuentran en ella. El arco minero del Orinoco se extiende principalmente en el estado Bolívar, al sur del río Orinoco, y se superpone con zonas naturales de inmensa biodiversidad,
incluyendo partes del Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad. Lo que hace única a esta área no es solo su tamaño, sino la variedad y abundancia de minerales de gran valor económico y estratégico. Las exploraciones geológicas y los informes técnicos han documentado la presencia de recursos como oro, diamantes, hierro, bauxita, coltán, cobre y minerales no convencionales, muchos de ellos esenciales para la economía global moderna. El oro ocupa un lugar central en esta riqueza minera. Se estima que el arco minero del Orinoco contiene, en distintas áreas, cantidades tan significativas que podrían convertir a Venezuela en uno de los países con mayores reservas auríferas del mundo. Algunas estimaciones técnicas y declaraciones de expertos señalan cifras que superan las 7.000 toneladas de oro, lo que posiciona a este país en un rol determinante dentro del mercado global de este metal precioso. Más allá del oro, el arco minero alberga depósitos de coltán, un mineral compuesto principalmente por columbita y tantalio, que se ha vuelto imprescindible para la tecnología moderna. El tantalio extraído del coltán es utilizado en la fabricación de condensadores y componentes electrónicos de alta precisión, presentes en dispositivos como smartphones, ordenadores, sistemas de comunicaciones, satélites, equipos médicos avanzados y en la industria aeronáutica y espacial. La demanda de coltán crece de manera sostenida a nivel mundial, impulsada por la expansión de la digitalización, la miniaturización de dispositivos y el desarrollo tecnológico global. Pero los recursos no se detienen allí. Dentro del arco minero también se han identificado depósitos de bauxita, el mineral, a partir del cual se produce aluminio, un metal fundamental en industrias que van desde la construcción hasta la fabricación de automóviles y aeronaves. La presencia de hierro y cobre añade otra dimensión a esta riqueza, ya que estos metales son esenciales tanto para la infraestructura industrial como para las tecnologías emergentes. Lo que eleva aún más la importancia estratégica de esta región es la presencia potencial de tierras raras y otros minerales utilizados en sectores de alta tecnología y energía renovable. Las tierras raras son un grupo de metales que incluyen elementos como neodimio, disprosio, praseodimio y otros, todos ellos críticos para la fabricación de imanes de alta eficiencia, motores eléctricos, baterías avanzadas, turbinas eólicas, fibra óptica y sistemas de defensa. Aunque la cuantificación precisa de las reservas de tierras raras en el arco minero aún está en fases exploratorias, los indicios geológicos y las muestras recogidas por geólogos sugieren que Venezuela podría contar con depósitos significativos que, si se desarrollan con inversión y tecnología adecuada, podrían colocarlo entre los principales proveedores globales de estos recursos clave. Además de los minerales mencionados, hay otros recursos como diamantes, cuya extracción artesanal y formal ha sido histórica en la región, y níquel, un metal crucial para la fabricación de acero inoxidable y componentes de baterías. Incluso se han identificado en confidencias y estudios preliminares minerales asociados con el torio y el uranio, utilizados en tecnologías energéticas y nucleares futuras. El valor potencial de los recursos minerales del arco minero del Orinoco es colosal. Algunas estimaciones técnicas han valorado el potencial de esta región en billones de dólares, considerando no solo el valor de los minerales en bruto, sino las oportunidades de industrialización, transformación y exportación de productos de alto valor agregado. Este potencial ha alimentado el interés de actores globales que buscan asegurar cadenas de suministro de materias primas críticas, particularmente en un contexto donde otros países productores tradicionales enfrentan limitaciones de producción, presión ambiental y competencia tecnológica. Sin embargo, el desarrollo de este tesoro mineral no está exento de controversias y desafíos. La explotación de los recursos ha estado marcada por debates sobre sostenibilidad ambiental, derechos de las comunidades indígenas que habitan la zona
y la presencia de minería ilegal e informal que opera fuera de los marcos regulatorios establecidos, generando impactos ecológicos y sociales importantes. A lo largo de los años, organizaciones ambientales y sociales han señalado la necesidad de equilibrar la extracción responsable con la protección de ecosistemas sensibles y las comunidades que dependen de ellos. A pesar de estos retos, el hecho de que Venezuela no solo posea el petróleo más abundante del mundo, sino también un conjunto de recursos minerales estratégicos que se requieren para la industria tecnológica del futuro, coloca al país en una posición única en la geopolítica del siglo XXI. Ya no se habla únicamente de crudo y combustibles fósiles, sino de materias primas del siglo XXI, minerales que alimentan la tecnología, la energía renovable, la movilidad eléctrica, la defensa avanzada y la infraestructura global, y de un país cuyo subsuelo podría transformar prácticamente de raíz el mapa de poder económico y tecnológico del planeta. En síntesis, el arco minero del Orinoco representa la verdadera última frontera en recursos naturales para Venezuela. No solo petróleo, sino un arsenal de materias primas estratégicas escondidas bajo selvas, montañas y ríos. Es un tesoro que hoy despierta intereses internacionales, debates económicos e inquietudes ambientales, y que, de gestionarse con visión y responsabilidad, podría reconfigurar el papel de Venezuela en la economía global por décadas venideras. El botín del siglo XXI. Geopolítica y poder. La importancia de Venezuela en el mapa geopolítico mundial va mucho más allá de sus ya célebres reservas petroleras. Su territorio, además de poseer el mayor volumen de crudo probado del planeta, funciona como un punto de convergencia estratégica entre el Caribe, el Océano Atlántico y la vasta región amazónica, lo cual lo convierte en un nodo crucial para las rutas marítimas, las cadenas de suministro global y la influencia política regional. Esta posición geográfica, sumada a su riqueza en recursos naturales estratégicos, ha elevado el interés de actores globales, especialmente de Estados Unidos, que desde comienzos de la década de 2020 han replanteado sus prioridades de política exterior e industrial con Venezuela en el centro del tablero. La atención de Washington ya no se limita únicamente al petróleo, aunque ese sigue siendo un factor decisivo, sino que se ha ampliado para abarcar toda una serie de recursos críticos para la economía del siglo XXI. En enero de 2026 se difundieron acuerdos entre Caracas y Washington para que Venezuela retomara parcialmente su papel como proveedor de crudo para el mercado estadounidense, un movimiento que fue interpretado tanto como una señal de apertura comercial, como una reconfiguración estratégica en plena crisis energética global. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la seguridad energética sigue siendo una prioridad, pero el foco se ha desplazado progresivamente hacia la diversificación y aseguramiento de cadenas de suministro críticas, especialmente en sectores en los que Occidente ha sido tradicionalmente dependiente de potencias competidoras como China. Uno de estos sectores, sin duda, es el de los minerales críticos y las llamadas tierras raras, un conjunto de elementos químicos indispensables para la fabricación de chips, baterías de alto rendimiento, sistemas de comunicación avanzados, vehículos eléctricos, tecnologías de energía renovable y numerosos componentes militares. Esta dependencia global de minerales estratégicos ha generado una competencia geopolítica intensa, muchas veces comparada con una nueva Guerra Fría, por recursos minerales, donde Estados Unidos, China, la Unión Europea y otras potencias buscan asegurar fuentes estables y confiables de estos insumos clave para sus industrias. En este contexto, la vasta riqueza mineral de Venezuela ha llamado poderosamente la atención. En la región conocida como el Arco Minero del Orinoco, extendida por más de 100.000 kilómetros cuadrados en el sur del país, se concentran no solo depósitos de oro, diamantes y hierro,
sino también cantidades significativas de coltán, bauxita, níquel y potenciales depósitos de tierras raras, todos ellos de enorme valor estratégico para la tecnología moderna. El coltán, por ejemplo, es un mineral compuesto por columbita y tantalio esencial en la fabricación de componentes electrónicos de alta precisión como condensadores, que son parte integral de teléfonos inteligentes, satélites, computadoras, sistemas de navegación y tecnologías de defensa. Las tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos con propiedades magnéticas lumínicas y electroquímicas únicas, se han vuelto particularmente valiosas porque son insustituibles en muchas aplicaciones de alta tecnología, desde turbinas eólicas y motores eléctricos hasta jets militares y láseres de precisión. La relevancia de estos minerales se ha visto realzada por la dominación de China en el mercado global de tierras raras. Ese país concentra gran parte de la producción y el procesamiento de estos elementos, lo que le confiere una ventaja estratégica significativa sobre Estados Unidos y sus aliados. El control de China sobre más del 70% de la cadena de producción de tierras raras ha sido motivo de preocupación en Washington, que ha buscado diversificar sus fuentes ante riesgos de interrupciones y tensiones internacionales. En este escenario, el potencial venezolano se presenta como una oportunidad apetecida, si se desarrollaran adecuadamente, con inversión internacional, tecnología y regulación clara. Las reservas minerales de Venezuela podrían proporcionar a Estados Unidos y a otros países una alternativa sostenible a las fuentes tradicionalmente dominadas por China. Esta posibilidad no solo tiene implicaciones económicas, sino también estratégicas, pues asegurar suministros de minerales críticos es hoy un componente central de las políticas industriales y de defensa de las potencias occidentales. Pero la geopolítica de los recursos en Venezuela es aún más compleja. Un análisis profundo de la situación muestra cómo las prioridades estratégicas de Estados Unidos han evolucionado de manera significativa en el último lustro. Ya no se trata simplemente de negociar acuerdos energéticos, sino de incorporar a Venezuela en un esquema más amplio de seguridad industrial y competitividad global que busca reducir la dependencia de cadenas de suministro extranjeras, fortalecer sectores tecnológicos avanzados y asegurar insumos esenciales para la defensa y la infraestructura crítica. Esta narrativa tiene su reflejo en decisiones políticas y económicas concretas. Inversionistas y mercados han reaccionado de manera positiva ante la perspectiva de acceso a recursos estratégicos venezolanos, como lo demuestra el aumento en las acciones de empresas estadounidenses vinculadas a tierras raras, tras movimientos geopolíticos relacionados con Venezuela en enero de 2026. La percepción en los centros financieros de Estados Unidos y Europa es que la estabilidad y apertura de Venezuela podría significar la entrada de grandes volúmenes de recursos clave que impactarían industrias enteras, desde la electrónica de consumo hasta el sector automotriz, la energía limpia y la defensa. Geopolíticamente, esto sitúa a Venezuela en una posición delicada pero poderosa. Su territorio no solo controla riquezas minerales esenciales, sino que también actúa como un punto de articulación entre las rutas marítimas del Caribe y los corredores comerciales del Atlántico Sur. Esta ubicación estratégica para el comercio internacional refuerza aún más su valor como jugador global, especialmente en un momento en que Estados Unidos busca consolidar su influencia en América Latina y reducir la penetración de competidores como China y Rusia. Sin embargo, la competencia por controlar o influir sobre los recursos estratégicos de Venezuela ha generado tensiones regionales y globales. Políticos, analistas y expertos en seguridad señalan que los movimientos diplomáticos, militares y comerciales alrededor de Venezuela reflejan no solo la búsqueda de recursos, sino también una lucha más amplia por el poder tecnológico y energético en el siglo XXI. Esta lucha se expresa no solo en discursos oficiales, sino en acuerdos, sanciones, negociaciones comerciales y estrategias de inversión que involucran tanto a gobiernos como a corporaciones privadas.
A pesar del interés externo, también existen voces críticas que advierten sobre los riesgos de una explotación mal planificada o dominada por intereses foráneos. La historia reciente ha demostrado que la explotación de recursos naturales sin una regulación fuerte puede conducir a desigualdades económicas, conflictos locales y daños ambientales severos. Por eso, la geopolítica del botín del siglo XXI en Venezuela no es únicamente una historia de riqueza, sino también de responsabilidad, soberanía y negociación entre actores con visiones muy distintas sobre el futuro de esos recursos. En definitiva, en 2026 Venezuela no es solo un país rico en recursos naturales, es una pieza central en una nueva geopolítica de poder. La competencia por asegurar energía estable, minerales críticos y posiciones estratégicas en rutas comerciales globales ha convertido al país en un objetivo de interés prioritario para Estados Unidos, potencias europeas y actores globales que buscan consolidar sus ventajas industriales y tecnológicas. Y en esa compleja ecuación, Venezuela se encuentra en la intersección entre el pasado petrolero y el futuro tecnológico del planeta. De la crisis a la oportunidad, el renacer. Durante más de 2 décadas, la industria petrolera venezolana pasó de ser una de las más robustas y respetadas del mundo a convertirse en el símbolo más visible del colapso nacional. A finales del siglo XX, Venezuela producía consistentemente más de 3 millones de barriles diarios, con una empresa estatal, PDVSA, considerada entre las más eficientes del planeta, capaz de atraer talento, tecnología e inversión internacional. Ese sistema no se derrumbó de un día para otro. Fue el resultado acumulado de decisiones políticas, pérdida de capital humano, corrupción estructural, sanciones internacionales, falta de mantenimiento y una desconexión progresiva con los estándares técnicos globales. Para 2026, la producción apenas logra sostenerse alrededor del 1.000.000 de barriles diarios. En algunos periodos incluso por debajo de esa cifra, muy lejos de su potencial real. La infraestructura petrolera, que alguna vez fue orgullo nacional, se encuentra en muchos casos obsoleta, deteriorada o inoperante. Refinerías trabajando a una fracción de su capacidad, oleoductos corroídos, taladros fuera de servicio, campos maduros sin mantenimiento adecuado y una cadena logística fracturada son parte del panorama heredado. Los expertos coinciden en que revertir este daño no es una tarea menor ni rápida. Se estima que serían necesarias inversiones que superan con creces los $50.000 millones solo para recuperar niveles de producción cercanos a los históricos, sin contar la modernización tecnológica requerida para competir en un mercado energético cada vez más exigente y regulado. Sin embargo, precisamente en esa magnitud del colapso reside también la magnitud de la oportunidad. Venezuela no parte de cero. Posee las mayores reservas de petróleo probadas del planeta, una ubicación geográfica privilegiada, acceso directo a mercados del Caribe, Norteamérica y Europa, y un conocimiento técnico que, aunque debilitado, no ha desaparecido por completo. Ingenieros, geólogos y técnicos venezolanos, muchos de ellos hoy en la diáspora, representan un capital humano listo para ser reactivado si existen condiciones reales de estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras del juego. El renacer de la industria petrolera no se limitaría a volver a bombear crudo. Implicaría una transformación estructural del modelo energético venezolano, nuevos marcos legales, contratos transparentes, participación de capital privado nacional e internacional, auditorías independientes y estándares ambientales modernos serían condiciones indispensables para atraer a las grandes compañías energéticas globales, empresas que no solo aportarían capital, sino también tecnología de recuperación avanzada, digitalización de operaciones, eficiencia energética y prácticas alineadas con la transición energética global.
Este proceso tendría un efecto multiplicador en toda la economía. La reactivación petrolera generaría empleo directo e indirecto en construcción, transporte, servicios, tecnología, educación y salud. Reactivaría la demanda interna, fortalecería la recaudación fiscal y permitiría al Estado recuperar capacidad de inversión social, sin recurrir a emisión descontrolada de dinero. Una de las causas centrales de la hiperinflación que devastó el poder adquisitivo de la población durante años. El petróleo, bien gestionado, volvería a ser un ancla macroeconómica y no una fuente de distorsión. Más aún, el renacer energético podría convertirse en la plataforma para diversificar la economía. A diferencia del pasado donde el petróleo fue muchas veces un fin en sí mismo, el nuevo escenario plantea utilizar esos ingresos como palanca para desarrollar otros sectores estratégicos: minería responsable petroquímica avanzada, energía eléctrica, infraestructura logística, agricultura tecnificada y eventualmente energías renovables. En este contexto, el crudo no sería el destino final, sino el combustible inicial de una transformación más amplia. La estabilidad política es el factor decisivo. Sin ella, ninguna inversión a largo plazo es viable. Pero con instituciones funcionales, separación de poderes y seguridad jurídica, Venezuela podría convertirse en uno de los mayores polos de atracción energética del hemisferio occidental. Para los mercados internacionales, un renacer venezolano significaría mayor estabilidad en los precios del petróleo, diversificación de suministros y reducción de riesgos geopolíticos asociados a conflictos en otras regiones productoras. El impacto social sería igualmente profundo. Superar décadas de escasez, apagones, colapso de servicios públicos y pobreza extrema no depende solo de asistencia humanitaria, sino de una economía capaz de generar riqueza sostenible. El renacer petrolero, acompañado de reformas estructurales, abriría la posibilidad real de reconstruir el contrato social, recuperar la confianza ciudadana y ofrecer perspectivas de futuro a generaciones que crecieron sin expectativas. Este momento histórico no está exento de riesgos. La tentación de repetir errores del pasado, centralización excesiva, opacidad, dependencia absoluta del crudo, sigue presente. Por eso, el verdadero renacer no se mide únicamente en barriles producidos, sino en la capacidad del país para aprender de su propia historia. El desafío no es solo técnico ni financiero, es profundamente institucional y cultural. En 2026, Venezuela se encuentra ante una encrucijada única. Puede limitarse a restaurar parcialmente lo que fue, o puede aprovechar la crisis más profunda de su historia como el punto de partida para construir algo distinto y más sólido. El renacer de la industria petrolera no es una promesa automática, pero sí una posibilidad concreta. Una oportunidad de transformar un símbolo de colapso en el motor de una recuperación nacional largamente postergada. Lo que significa para su gente, el renacer de los recursos naturales y el impulso hacia la recuperación económica no son hechos abstractos. Detrás de las cifras petroleras, de los minerales estratégicos y de los análisis geopolíticos, hay millones de venezolanos cuya vida se vio profundamente transformada por más de una década de crisis. En Venezuela, la migración masiva se convirtió en una de las grandes historias humanas del siglo XXI. Se estima que más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos 10 años, convirtiéndose en una de las diásporas más numerosas del mundo contemporáneo. En el contexto de la transición que comienza a perfilarse en 2026, emerge un fenómeno significativo: la migración inversa. Ya no se trata únicamente de personas que huyen de la crisis en busca de oportunidades, sino de venezolanos que contemplan regresar a su país, ahora que las condiciones políticas y económicas empiezan a cambiar. Este retorno, aunque gradual y complejo, tiene un potencial transformador enorme.
porque trae consigo capital humano, experiencia profesional y redes internacionales que pueden ser fundamentales para la reconstrucción del país. Muchos de estos migrantes retornantes no regresan con las manos vacías. Se trata de médicos, ingenieros técnicos, empresarios académicos, jóvenes profesionales y emprendedores que durante años desarrollaron sus habilidades en el extranjero, enfrentando condiciones complejas, a menudo trabajando en sectores informales o infrautilizando sus títulos por barreras de reconocimiento profesional en sus países de acogida. La posibilidad de retorno funciona para esta generación como una ola de esperanza renovada. Para las generaciones más jóvenes, que crecieron entre viajes, fronteras y dificultades económicas, volver a construir una vida en Venezuela representa también un deseo de reconectar con su identidad, su familia y su cultura. El retorno está motivado no solo por cambios en la política interna, sino por el anhelo de participar en una etapa de reconstrucción que pueda ofrecer oportunidades reales de empleo y desarrollo profesional. Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos gigantescos. El país enfrenta hoy la necesidad de reconstruir servicios básicos que se deterioraron profundamente durante años de crisis. Sectores esenciales como la energía eléctrica, el suministro de agua potable, el transporte, la atención sanitaria, la educación y las telecomunicaciones requieren inversiones masivas y una planificación estratégica sostenida para recuperar funcionalidad y confiabilidad. La infraestructura de salud pública, por ejemplo, sufrió décadas de desinversión, con hospitales que carecen de insumos básicos, equipos inoperantes y profesionales que emigraron ante la falta de condiciones laborales dignas. La reconstrucción de este sistema es vital no solo para quienes regresan, sino para toda la población que permanece en el país y necesita acceso a servicios de calidad. En el ámbito educativo, el retorno de profesionales docentes y técnicos puede revitalizar instituciones que han visto disminuir sus capacidades académicas y de investigación. Universidades, centros de formación técnica y escuelas pueden beneficiarse del conocimiento adquirido en el exterior, conectando a Venezuela de nuevo con redes globales de investigación y desarrollo. No obstante, la transición de una lógica de supervivencia a una de mercado y crecimiento no ocurre de la noche a la mañana. Para muchos venezolanos, incluso aquellos que regresan, el proceso implica enfrentar incertidumbres reales. Incertidumbre laboral, acceso a vivienda, reconocimiento de títulos profesionales, acceso a servicios sociales y reconstrucción de una vida que fue interrumpida por años de exilio o desplazamiento. Además, el contexto económico inmediato sigue siendo precario en muchos aspectos. La hiperinflación, que marcó gran parte de la década anterior, destruyó el poder adquisitivo de amplios sectores de la población y precipitó un éxodo de talento. Si bien la recuperación económica proyectada para 2026 ofrece una luz al final del túnel, la realidad en el terreno exige paciencia, políticas públicas sólidas y una voluntad concertada de parte de las instituciones para reconstruir la confianza ciudadana. Otro elemento crucial es el desafío demográfico que supuso la migración masiva. Más de 8 millones de venezolanos dispersos por el mundo, según estimaciones de plataformas de migración regional, significan que alrededor de 1 de cada 5 venezolanos vive fuera del país, con impactos profundos en la estructura familiar, la fuerza laboral y la identidad colectiva. La migración inversa, en este sentido, ofrece una oportunidad para recomponer la demografía nacional, revitalizar el mercado laboral con profesionales capacitados y fortalecer las comunidades locales con experiencias adquiridas en el extranjero. Sin embargo, la reintegración plena depende tanto de la generación de empleos formales como de la capacidad del país para ofrecer condiciones de vida estables, seguras y dignas. En el ámbito social,
El retorno también tiene un impacto importante en la reconstrucción del tejido comunitario. Familias que durante años estuvieron separadas por fronteras nacionales comienzan a reunificarse, lo que fortalece no solo vínculos afectivos, sino también redes de cooperación familiar y comunitaria que pueden ser fundamentales para iniciativas de emprendimiento, desarrollo local y cohesión social. Pero, como todo proceso de cambio profundo, también existen tensiones. El incremento de población activa en un mercado que aún lucha por estabilizarse puede generar presión sobre los servicios públicos y la infraestructura ya fragilizada. El retorno masivo, si no se planifica con políticas de empleo, vivienda y seguridad social robustas, podría agravar problemas estructurales existentes. Para abordar estos desafíos, expertos en desarrollo social y sectores económicos coinciden en que se requiere un enfoque integral que combine inversiones en infraestructura, educación, salud y empleo, con políticas que faciliten la reinserción productiva de quienes regresan. Esto incluye programas de reconocimiento de títulos profesionales obtenidos en el extranjero, incentivos para la creación de nuevas empresas, acceso a financiamiento y mecanismos de protección social que amortigüen las etapas más difíciles de transición. El proceso también implica enfrentar secuelas sociales de la migración, como la pérdida de capital humano clave, la erosión de comunidades locales y el trauma asociado a experiencias de desplazamiento, discriminación o precariedad. Para muchos retornantes, regresar no significa simplemente reencontrarse con su patria, sino confrontar recuerdos dolorosos y adaptarse a una realidad aún en reconstrucción. A pesar de todo, la narrativa dominante entre quienes apuestan por el futuro de Venezuela en 2026 es de esperanza pragmática. La migración inversa, lejos de ser solo una estadística, se vive como una corriente de energía humana y profesional que puede contribuir de manera significativa a la reconstrucción del país. Representa no solo la vuelta de personas, sino el regreso de sueños, proyectos de vida, iniciativa empresarial y capacidades técnicas que habían sido dispersadas por el mundo. En definitiva, lo que está en juego no es solo la reconstrucción económica, sino la recuperación de una sociedad entera que se reintegra, se renueva y se prepara para construir un futuro con más oportunidades, más estabilidad y más participación de quienes siempre soñaron con ver a Venezuela prosperar de nuevo. Misterio y realidad. Control o colaboración global. Mientras la transición económica y política de Venezuela toma forma en el año 2026, surge una pregunta que mezcla curiosidad, inquietud y debate internacional. ¿Es este renacer un acto soberano de recuperación? ¿O se está convirtiendo en un escenario donde los recursos naturales venezolanos se transforman en herramienta de influencia global? Para responder no basta con mirar las cifras de producción y reservas, sino que es necesario entender el complejo entramado geopolítico en el que Venezuela se encuentra inserta, al tiempo que se analizan las reacciones de potencias mundiales, mercados e inversores. Venezuela tiene uno de los perfiles geoestratégicos más peculiares del planeta. Posee las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, con alrededor de 303.000 millones de barriles, equivalentes a casi el 17% de las reservas globales conocidas, superando incluso a países como Arabia Saudita o Estados Unidos. Sin embargo, esa realidad física se ha visto acompañada durante años por una producción que quedó reducida a una fracción de su potencial debido a décadas de mala gestión, falta de inversión, crisis institucional, sanciones económicas y deterioro tecnológico e infraestructural. Esa misma paradoja, un país riquísimo en recursos, pero con una economía colapsada, ha sido interpretada de diversas maneras en el tablero geopolítico global. Por un lado, el renacer petrolero y la potencial explotación de otros recursos estratégicos como minerales críticos, coltán, níquel, cobre, tierras raras
e incluso gigantescas reservas de agua dulce, ofrecen una oportunidad histórica para la reconstrucción económica, el crecimiento tecnológico y la estabilidad interna. Por otro, esta riqueza subterránea se ha convertido en motivo de interés para potencias económicas que buscan asegurar suministros y cadenas de producción propias ante un mundo cada vez más competitivo y tenso en términos estratégicos. Tomemos un ejemplo: las tierras raras y otros minerales críticos, aunque menos conocidos que el petróleo, son insumos esenciales para la industria tecnológica global. Se utilizan en la fabricación de chips semiconductores, imanes de alta eficiencia, baterías de vehículos eléctricos, componentes de satélites, armas de precisión y sistemas de energía renovable. El dominio de la cadena productiva de estos minerales ha sido, en los últimos años, uno de los motivos de rivalidad entre potencias como China y Estados Unidos, dado que China controla la mayor parte del procesamiento y refinación global de elementos estratégicos. La intención de diversificar estas fuentes ha colocado a países ricos en recursos minerales, incluido potencialmente Venezuela, en el foco de las políticas estratégicas occidentales. Para Estados Unidos, por ejemplo, la vuelta de inversiones energéticas y extractivas a Venezuela no solo es una cuestión de mercado, sino también de seguridad económica y tecnológica. El país y sus aliados han expresado interés en disminuir la dependencia de suministros críticos dominados por rivales geopolíticos. La reapertura de Venezuela hacia inversiones externas, tras años de aislamiento financiero y sanciones, representa una oportunidad para reconfigurar esas cadenas de suministro, aunque con cautela por parte de los mercados internacionales que aún exigen reformas legales, garantías de arbitraje y seguridad jurídica para inversiones de largo plazo. El interés estadounidense no se limita al petróleo. Diversos análisis de seguridad y políticas públicas señalan que asegurar acceso a minerales estratégicos y recursos energéticos estables forma parte de la agenda de diversificación industrial y defensa. Hay documentos que incluso discuten la capacidad de Venezuela con sus recursos y su ubicación geográfica como un nodo clave para contrarrestar la influencia de China en América Latina y en sectores de alta tecnología, un objetivo que va más allá de los intereses comerciales tradicionales y se inserta en un diseño más amplio de política exterior. Sin embargo, esta dinámica también plantea interrogantes críticos sobre la naturaleza de la colaboración internacional. ¿Es un verdadero esfuerzo de cooperación para el desarrollo soberano de Venezuela? ¿O existe un riesgo real de que la apertura de recursos termine subordinando el futuro económico del país a intereses externos? Las respuestas no son simples ni unilaterales. Para algunos expertos y analistas, una mayor participación internacional en sectores extractivos estratégicos puede significar transferencia de tecnología, capital, empleo y estabilidad macroeconómica, siempre y cuando se establezcan marcos regulatorios sólidos que protejan los intereses del Estado venezolano y de su pueblo. Esto incluiría contratos transparentes, regulación ambiental estricta, beneficios compartidos y mecanismos de supervisión independientes. Para otros, no obstante, existe un riesgo latente de que la geopolítica de los recursos se traduzca en una pérdida de control real sobre los factores productivos del país. Esta preocupación no es infundada. En contextos históricos, países ricos en recursos naturales han enfrentado presiones políticas y económicas que distorsionan sus procesos democráticos, limitan su soberanía y favorecen a actores externos con mayor poder financiero y tecnológico. El llamado resource curse, o maldición de los recursos, es un concepto bien documentado en la literatura económica y política que alerta sobre cómo la dependencia excesiva de recursos naturales puede conducir a dinámicas de corrupción, dependencia externa y conflictos internos si no hay una gobernanza robusta. Además, la manera en que estos recursos sean explotados y con qué socios estratégicos se establezcan acuerdos
será fundamental para determinar si Venezuela transita por una senda de colaboración global equitativa o por una forma contemporánea de dependencia. Si las inversiones y alianzas están diseñadas bajo principios de transferencia tecnológica, fortalecimiento institucional, respeto a la soberanía y participación comunitaria, podrían consolidarse como modelos de cooperación internacional beneficiosa que evite repetir errores del pasado. Pero si priman los intereses extractivos a corto plazo, sin salvaguardias claras, por ejemplo, priorizar solo la explotación energética sin diversificar la economía ni generar valor agregado local, el riesgo de subordinación geoeconómica podría materializarse. Un elemento adicional a considerar es la competencia entre potencias globales por influencia en América Latina. El continente, históricamente considerado por Estados Unidos como parte de su esfera de influencia estratégica, ha experimentado un crecimiento de la participación china en infraestructura, minería, energía y comercio en las últimas décadas. China se convirtió en uno de los principales socios comerciales de muchos países latinoamericanos, incluyendo Venezuela, incluso financiando proyectos de energía y minería que a veces operaban fuera de marcos regulatorios transparentes. Este contexto multipolar añade una capa más de complejidad. Los recursos de Venezuela no solo atraen inversión, sino que también se insertan en un juego de equilibrios entre potencias que buscan asegurar ventajas competitivas en mercados globales, tecnologías emergentes y alianzas geoestratégicas. Desde el punto de vista interno, la forma en que Venezuela gestione este momento puede ser decisiva para su futuro. Si se diseñan políticas que fortalezcan el Estado de Derecho, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, el país podría capitalizar su riqueza de manera responsable y sostenible. Esto incluye no solo contratos de inversión, sino también la protección de los derechos laborales, el fortalecimiento de las instituciones fiscales y ambientales, y la promoción de industrias locales que aprovechen el valor agregado de los recursos naturales en lugar de exportarlos en bruto. El debate entre control y colaboración global no es únicamente retórico, se traduce en decisiones concretas sobre quién obtiene qué beneficios, qué partes de la economía se desarrollan, cómo se protegen los ecosistemas y qué papel juegan las comunidades locales en el diseño de los proyectos extractivos. Por ejemplo, la explotación responsable de minerales dentro del arco minero del Orinoco requiere salvaguardias para comunidades indígenas y un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, un desafío que ha sido objeto de controversia y análisis en sectores académicos y periodísticos. En última instancia, Venezuela se encuentra en un momento de tensión entre dos narrativas que coexisten. Por un lado, la posibilidad de un renacer soberano, impulsado por el uso estratégico y responsable de sus recursos naturales, y por otro el riesgo de convertirse en un eslabón subordinado en las cadenas de poder geopolítico global. El país tiene la oportunidad de definir un modelo propio de desarrollo que combine inversión extranjera con fortalezas internas, pero ello exige liderazgo, institucionalidad, cooperación con aliados que respeten la soberanía venezolana y una visión de largo plazo que priorice la prosperidad colectiva sobre beneficios a corto plazo. El algoritmo y tu papel en esta historia. La historia de Venezuela, en este punto del siglo XXI, ya no puede reducirse a titulares aislados, a cifras económicas o a discursos políticos fragmentados. Lo que está ocurriendo trasciende la geopolítica tradicional y se instala en una dimensión más profunda, la de los grandes procesos históricos que redefinen naciones, regiones y equilibrios globales. Venezuela dejó de ser solo un país en crisis para convertirse en un caso de estudio mundial, observado con atención por gobiernos, mercados, analistas, corporaciones tecnológicas y millones de personas que intentan entender hacia dónde se mueve el mundo. Durante años, Venezuela fue sinónimo de colapso, escasez y éxodo. Hoy,
ese relato comienza a resquebrajarse. En su lugar emerge una narrativa mucho más compleja y poderosa, la de un país que, después de tocar fondo, entra en una etapa de reconstrucción cargada de oportunidades, riesgos y preguntas incómodas. Un país que vuelve a ser relevante no solo por lo que fue, sino por lo que puede llegar a ser en un mundo que atraviesa una transición energética, tecnológica y geopolítica sin precedentes. Este renacer no ocurre en el vacío. Ocurre en un planeta marcado por la competencia entre potencias, por la urgencia de asegurar recursos estratégicos, por la transformación de las cadenas de suministro globales y por una batalla silenciosa por la influencia económica y cultural. En ese contexto, Venezuela aparece como un nodo crítico, por su petróleo, por sus minerales, por su ubicación estratégica y por el simbolismo político que representa su transición. Cada decisión que se toma dentro de sus fronteras tiene ecos que resuenan mucho más allá de ellas, pero hay un elemento que pocas veces se menciona y que hoy resulta decisivo: la narrativa digital. En la era del algoritmo, las historias no solo se escriben en despachos gubernamentales o salas de juntas, se construyen, amplifican o se silencian en plataformas, redes sociales y espacios de conversación global. El futuro de Venezuela no solo se disputa en campos petroleros, tribunales internacionales o mesas de negociación, sino también en la percepción pública, en el debate abierto y en la atención colectiva. Aquí es donde entras tú. Cada comentario, cada interacción, cada discusión generada en torno a esta historia forma parte de un fenómeno mayor. El algoritmo no es una entidad abstracta. Responde a la participación humana, a lo que se debate, a lo que se comparte, a lo que provoca preguntas y emociones. Cuando una historia despierta conversación, deja de ser un relato pasivo y se convierte en un tema vivo, imposible de ignorar. Por eso, la pregunta que queda abierta no es solo para analistas o expertos. Es para ti que estás viendo este video hasta el final. ¿Crees que Venezuela logrará convertirse en un actor soberano, estable y próspero, capaz de administrar sus recursos en beneficio de su gente? ¿O piensas que su futuro estará condicionado por intereses externos, convirtiéndola en una pieza más dentro del ajedrez geopolítico global? No existe una respuesta única ni simple, y precisamente por eso, tu opinión importa. Dejarla en los comentarios no es un gesto menor. Es parte del debate, es parte de cómo se construye la conversación pública sobre el futuro de un país que vuelve a estar en el centro del mundo. Si esta historia te obligó a replantear lo que creías saber sobre Venezuela, sobre la geopolítica, sobre el poder real de los recursos naturales y sobre cómo se define el futuro en el siglo XXI, entonces este canal es para ti. En InfoShock TV no nos quedamos en la superficie, exploramos los temas que otros simplifican, analizamos lo que muchos prefieren ignorar y conectamos los puntos entre economía, poder, historia y futuro. Suscribirte al canal, darle me gusta a este video y activar la campanita no es solo apoyar este contenido, es asegurarte de no perderte las historias que vienen, investigaciones profundas, análisis que rompen la narrativa oficial y relatos que muestran cómo el mundo está cambiando frente a nuestros ojos. Lo que ocurre en 2026 y más allá no será un capítulo aislado. Será parte de una transformación global que apenas comienza. Porque esta historia no trata únicamente de Venezuela. No trata solo de petróleo, minerales o geopolítica. Trata de cómo renacen los países, de cómo se redistribuye el poder y de cómo el futuro muchas veces se decide antes de que la mayoría se dé cuenta. Esta historia no solo puede cambiar el destino de una nación, podría cambiar el equilibrio del planeta. Y tú ya formas parte de ella.